Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Javier Andrés Doncel Zambrano. Este es el video que estoy realizando para la materia de antropología en el grupo 63. Este video es para explicar la importancia de la cultura en la antropología. Básicamente, pues se realizó un trabajo contestando unas preguntas que fueron como la clave para poder hacerles lo que quiero transmitirles a través de esta exposición, que es mi concepto sobre este importante tema. Como les decía, lo primero que realicé fue las preguntas. Podemos ver aquí preguntas que se nos dieron para poder tener una clave de hacer la exposición. Y la primera sería: ¿cuál es el significado que le otorga la cultura en la antropología? Esta primera pregunta es quizás la sobre la que queremos basar nuestra exposición. Y es que viendo las cosas, la antropología como tal se basa mucho en querer definir lo que es una cultura. Y van encadenadas las dos cosas. Básicamente, la antropología, como lo decía en uno de los apartes de las muchas lecturas, me gustaba aquella parte que decía que la antropología lo que buscaba era explicar por qué las sociedades, por qué era el comportamiento de las sociedades, por qué no, básicamente decía, por qué nos comportamos así, por qué somos así. Esas preguntas que son tan básicas hoy en día. Digamos, como en nuestro medio, cuando decimos, no, es que la cultura colombiana, la cultura latinoamericana, la cultura de nosotros es ser así, ser como en alguna parte lo tratábamos de ser predispuestos a cosas de corrupción, etcétera, etcétera, y eso a través del tiempo en nuestra era, como en el tiempo actual en el que estamos. Pero todo eso es, como lo busca mirar la antropología, es el resultado de cosas que se han venido dando a través de la historia, de nuestro mismo pasado. Podemos allí, si nos ponemos a investigar, podremos saber muchas de las cosas que tenemos, que hemos heredado como costumbres y que nos han venido de esos tiempos, y otras que buscan, como ya se verá más adelante, se llaman las deformaciones de la cultura y de la sociedad, que hacen esto, que se empiecen a cambiar las cosas y no siempre para bien. Y hemos visto en nuestra sociedad moderna ya se empiezan a aceptar cosas que en la antigüedad pues no se verían bien. Como vienen todas estas olas de liberación, de toda clase de género, de las religiones, de comunicación y cosas que son buenas, pero también hay que verlas desde el punto de vista que no todos los cambios son para mejorar. Y para la idea no es generar, por eso la busca la antropología, mirar los cambios sin tampoco ir a entrar en discrepancia, pues ese no es el tema que nos atañe aquí en para este tema, para esta actividad. Bueno, sí, continuando con lo que es las preguntas, podemos ver aquí, como ya se venía explicando, en el segundo interrogante,
¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? ¿Por qué? Porque básicamente la antropología como disciplina se comienza a basar en lo que es los conceptos de los tipos de cultura existentes y la historia que hemos venido construyendo. Eh, ¿Cómo se ha transformado el concepto cultural desde los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, aquí es una cosa muy importante que dice, cuando lo relacionan con las conductas que son aprendidas adoptadas por un grupo determinado como respuesta a las condiciones del medio y la forma de adaptarse y comenzar a construir y determinar un grupo cuáles serán las pautas para seguir y se aplicarán de acuerdo a los protocolos que deben ser dictados o aprendidos como parte del mismo proceso adaptativo y de conducta aprendida. Aquí es muy importante resaltar que el, el punto de qué es la cultura sobre viéndolo desde el punto de vista de cosas aprendidas. Básicamente podemos decir, y en las lecturas que se realizaron, explicaban que la cultura puede ser muchas cosas, encierra muchos elementos, pero son costumbres y cosas que ha aprendido cada sociedad y las determina para ellos que son buenas, como el eje sobre el cual se basan para poder construir su sociedad como tal y ser exitosos. Como lo hablábamos ahorita, como lo leí, lo que les ha permitido adaptarse a su medio, lo que les ha permitido pasar muchas etapas difíciles, superar problemas y como se decía por allí, no todas las sociedades son iguales. Aunque la antropología trata de hacer que todos, mirar todas las cosas iguales que tienen todas las sociedades, que sí, como tal, por ejemplo, si hablamos de la sociedad humana, hay muchos parámetros, muchas cosas que son iguales en todas las sociedades, pero cada quien ha asumido cosas, ha asumido conductas, ha asumido roles, patrones de acuerdo a donde se formó. Esto es muy importante. No todas las sociedades son iguales, por eso también tenemos ahora el fenómeno cuando las personas emigran a otras culturas. No, este cambio, esta adaptación muchas veces no se logra fácilmente porque como lo veníamos diciendo, cada cultura puede ser muy diferente. Hay cosas que en nuestra cultura, digámoslo, occidental latinoamericana, nunca serán iguales que en una cultura de oriental, o en un país oriental. Hay muchas cosas que aquí no se verían bien o no son igual, no se pueden compartir, no se pueden comparar, o culturas de la India y otros países que tienen unos pensamientos muy diferentes, aunque algunas cosas sí, sobre algunos parámetros venimos todas las sociedades siendo las mismas cosas, como qué cosas, como el concepto de que qué es bien, qué es mal. Por ejemplo, lo que hablaba ahorita de la corrupción es corrupción en cualquier cultura, el robo, las malas actuaciones, en general son parámetros que están medidos en todas las sociedades como cosas punibles, castigables, y cosas que son, pero digamos ya hay muchas diferencias, nomás si lo vemos en lo que es, por ejemplo, en las sociedades, cada uno con su lenguaje. Los idiomas
son una cosa que prácticamente son de cada cultura y es una expresión de su misma cultura, como lo decían en las lecturas. Cada pueblo tiene su manifestación en idiomas y esta es una de sus manifestaciones, su cultura, su arte, su, sus costumbres. Puede que algunas costumbres aquí no nos parezcan un poco extrañas, para otras sociedades son totalmente normales. Bueno, sigamos con un poco con lo de las preguntas. Aquí llegamos a una parte importante donde dice, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Cultura se puede entender como el conjunto de manifestaciones comportamentales de adaptación, conductas aprendidas, leyes, mitología, manifestaciones artísticas, desarrollo del lenguaje y comunicación entre los individuos de un grupo y demás manifestaciones que se encierran en el concepto de cultura, lo que estaba hablando yo ahorita. Lo que es lo que se entiende como costumbres. La antropología quiere como encajar todas las sociedades y hacer como entendernos que somos como una sociedad global, si lo queremos entender así. Y la antropología es como tal un concepto universal. Respecto a eso, ya lo había comentado yo, aparte que hablé ahorita. La antropología básicamente es un estudio desde de las culturas más antiguas hasta lo moderno y trata de relacionarnos todo eso en un solo concepto y ver cómo básicamente, si nos renombramos a los seres humanos, hemos venido en unas etapas, a pesar de que seamos diferentes sociedades, hemos venido cambiando y en cada fase, digámoslo así, ha habido culturas que han aportado cosas a todo esto que venimos haciendo ahora que se conoce como el hombre moderno. En eso yo lo relacioné así. Bueno, continuamos acá. Los conceptos que se nos dieron acá para definir: enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. ¿Qué sería una esculturación? Básicamente dice que es el conjunto de conductas que se aprendieron, que se aprenden en una sociedad determinada. Si por ejemplo tú naciste en una sociedad europea, pues tendrás rasgos característicos no solo físicos sino culturales de los europeos. Lo que hablábamos ahorita, el mismo idioma, todas las cosas serán basadas en lo que ha sido la historia básicamente de su continente. Igual las personas del África, las personas que somos americanos, latinoamericanos, y así básicamente de eso trata el etnocentrismo. Pero hay una cosa muy importante aquí a resaltar, que es que el etnocentrismo, como pasa actualmente, es peyorativo muchas veces con las otras culturas. Es decir, hay las personas que caen en esto son las personas que dicen mi cultura es la mejor, los demás no se respeta la diferencia de lo que puedan pensar las otras sociedades sobre un tema determinado, porque lo mío es así y si tú vienes acá tiene que ser así, no esas costumbres, y puede volverse hasta un factor de discriminación, como ya lo hemos visto, ha pasado en muchas ocasiones, y no solo en la etapa moderna, sino que nos demos de cuenta
que eso viene de una historia y siempre lo ha estado presente. Solo que ahora, pues, gracias a los estudios de la antropología y todo eso, pues ya todo se tienen en cuenta todos esos fenómenos como más estudiados, más encerrados en lo que se puede conocer acerca de estudios sobre las sociedades. Bueno, sigamos acá. Venimos con lo que es el relativismo cultural. Relativismo cultural son los rasgos comunes que tienen las culturas entre sí, pero a pesar de eso sigue cada una siendo única y diferente por sus rasgos característicos, que aunque puedan ser parecidos en culturas, no son los mismos basados en pautas culturales. Lo que estábamos hablando ahorita, no es lo mismo tu cultura, lo que se entiende como cultura y lo que ha sido la historia, por ejemplo, de las personas que están en Europa, las personas que estamos aquí en Latinoamérica, en Norteamérica, o sea, eso varía porque las historias no son las mismas en todos los continentes. Etnocentrismo. Se define como la tendencia o costumbre de creer la cultura propia en la que se desarrolla la personalidad como la única con la verdad y por lo tanto mejor y superior a otras culturas diferentes, resaltando sus propias cualidades y fortalezas casi egocéntricamente, lo que les había explicado ahorita en la exposición. De eso se trata el etnocentrismo. Aquí llegamos a este punto de que por qué la cultura, el concepto cultura y la antropología es relevante para su campo de formación académica, y aquí sí quería hablar algo que es que, y con lo que yo comencé este video, que básicamente pues en lo que yo soy estudiante de ingeniería electrónica, y hay una parte donde se nos habla sobre los fundamentos de qué hace cambiar las sociedades, qué es importante, por qué las sociedades van cambiando y por qué una sociedad puede ser influenciada por otras. Y es también de lo que se trata la antropología. Es un estudio donde se basa por qué cómo las culturas se enlazan con otras y qué tanto influyen, y para formar un solo concepto, de lo que hablamos ahorita, un solo concepto para todo, digamos, lo que es la especie humana, digámoslo así. ¿Cuáles son estos? ¿Qué es lo que altera esto? Pues el contacto entre las sociedades, obviamente. Esto es muy importante allí, las divergencias internas propias de cada grupo. ¿Por qué? Porque en las lecturas hay una parte donde dice que no todas las sociedades, pues, lógicamente son uniformes. Dentro de la misma sociedad hay grupos que pueden no estar de acuerdo con esos lineamientos que se quieren tomar, pero sin ser por ello ser excluidos y no ser parte de la cultura, porque eso mismo es la cultura. Y en culturas donde es permitido ser, básicamente, estar un poco en contra de lo que son estos lineamientos. ¿Por qué? Hay grupos que, como en todos, no creen que esa no es la mejor forma para llevar una cultura, hacer que la cultura evolucione, por donde se debe llevar la cultura. Eso lo vemos mucho en todo el mundo. Si vamos a un ejemplo aquí en Colombia, cuando con la polarización en política,
Hay personas que opinan de una forma, otras de otra forma. En cuanto a legalizaciones de aborto, drogas, etcétera, pues allí se ve todo esto. Hay grupos, empiezan a existir grupos que creen que esto es bueno, esto no es bueno, esto se debe llevar así, esto no. Y básicamente, pero todo eso se encierra dentro del concepto de la antropología. Básicamente, la historia del mundo, lo que historia de la humanidad, se ha basado sobre esto. Y respecto al punto, este último punto de que estábamos hablando de cómo influiría digamos en nuestro caso, la electrónica, pues es que básicamente también lo dicen las lecturas, unas cosas, lo que ha hecho evolucionar, que puede cambiar las culturas, que son el concepto de cultura, son los adelantos tecnológicos, las investigaciones y estas cosas. ¿Por qué? Porque a medida que se investiga, se pueden descartar muchos conceptos que ya se tenían preconcebidos. Por ejemplo, cuando en nuestras sociedades, cuando se decía no, que al principio que la Tierra era plana, luego vino unos científicos y dijeron, no, mire, la Tierra es redonda. Luego, un claro ejemplo, cuando Galileo dijo, no, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, no el Sol. No, el Sol está quieto, y explicó muchas cosas en el universo que se creía que no eran así, y así infinidad de cosas. Por eso dice que la investigación y los adelantos son cosas que definitivamente impactan en las sociedades y en el cambio. Eh, ya aquí también ahí hablaba de lo que son las religiones y, y básicamente pues allí pues en ese tema es como dice que pues en la sociedad actual siempre se han buscado como cosas, explicar las cosas desde muchos puntos de vista, como todo, y todos los puntos de vista, como lo hablábamos anteriormente, pues son muy valederos, hasta que de pronto se demuestre lo contrario, pero todo eso hace parte de la misma antropología, todos esos estudios. Bueno, seguimos aquí. Eh, Se terminan estas preguntas, y pues yo quería así como resaltar otras cosas importantes. Eh, Respecto a algunas definiciones que encontré, como lo que hablábamos ya, lo que es las expresiones de la cultura en el arte. Mm, Hay arte primitivo que básicamente es lo que hablábamos cuando el hombre siempre ha querido expresarse de alguna manera, de hacerlo a través de dibujos, su lenguaje, cosas artísticas, bailes, etcétera. Y por eso desde la antigüedad nos sorprenden todos estos dibujos que encuentran en las cavernas, y se dice son de los primeros hombres que habitaron que en las cavernas, que cazaban, buscan los de culturas, por ejemplo, si nos venimos aquí a Colombia, lo que son en las piedras de Tunja, los primeros escritos en piedra de las sociedades de indígenas y de primeros habitantes que pudieron estar aquí en nuestro territorio. Y me parece muy importante resaltar estas cosas. El folclore oral, el folclore en la música. La música siempre ha sido parte desde, como ya lo decía, desde las primeras épocas, de esa expresión cultural. Y hasta hoy en día cuando ya todo ha sido parte, la música puede ser muchas veces parte de identificación para una cultura.
Si vemos hoy en día, pues la música, el rock identificó muchas veces una sociedad de norteamericana, luego ya el rock en español, pero todos esos fueron derivados de esa música, de la primera música que fue el rock como tal anglo, que fue, ya derivó cosas así en otros continentes. Podemos hablar, por ejemplo, si ya venimos más acá, podemos hablar de lo que la, la cultura, lo que es el reggae, que identifica como a las partes, a los países, a las islas tropicales. Ya más, si queremos hablar más de estos tiempos, el reggaetón lo identifican con la música, con países como Puerto Rico y así. Por eso decimos que la música puede ser, a Colombia lo identifican con las cumbias y la música vallenata, etcétera. Todas esas, como veníamos hablando, son manifestaciones que entran dentro de lo cual es una sociedad, y en ese conjunto entra el estudio como tal de la antropología, si lo queremos ver así. Bueno, como ya lo que yo venía diciéndoles, estamos en una dinámica de transformación cultural, porque la antropología entiende eso, que no nos quedamos estáticos, sino que siempre cada sociedad con su aporte hace que vayamos evolucionando, evolucionando. A veces no, como lo contábamos ya, no siempre todas las cosas son buenas, no todos los cambios son buenos y para bien, pero esto es lo que hace que tengamos una dinámica transformadora. Lo hacen los descubrimientos, las invenciones que nos llevan a cambios de pensamiento. Hay cosas, tanto cambios materiales como inmateriales, claro, lógicamente. Si, por ejemplo, las sociedades de siglo pasado no eran lo mismo, pues no tenían los mismos adelantos tecnológicos, ni nuestras sociedades serán las mismas sociedades que se conocerán dentro de algunos años, porque habrá cosas que han cambiado, el mundo habrá cambiado, pero la antropología como tal nos muestra que todo es una evolución y cómo todo se ha venido, todo es parte de lo mismo, como si todas las sociedades estuvieran enfocadas hacia lo que es estar hacia la evolución, lo que ha sido la evolución del hombre. Me parece, quiero cerrar con esto, una frase que me gustó, que, que busca la antropología como tal, y dice, busca explicar las causas sociales que impiden a los pueblos aceptar mejoras, decía por allí un autor. Y es impactante esto, pues, como ya lo hablábamos, por ejemplo, en nuestra sociedad decimos, ah, no, es que nuestra sociedad es así, somos así, ya no podemos cambiar. Y todo esto y veo muy importante allí también estos estudios y entender esto, porque no es solo decir somos así y no buscar corregir las cosas, no, precisamente cuando tú empiezas a entender lo que todos esos factores y empiezas a investigar, puedes decir qué se debe cambiar, hacia dónde se debe ir, y que no es solamente decir no, somos así y ya. Todas las cosas son susceptibles de cambio, para bien, para mal, pero se pueden hacer cambios y se deben exigir, como lo decíamos respecto a muchas cosas, y lo hemos visto actualmente en el mundo, por ejemplo en la sociedad de inglés, como estamos actualmente en el tema de la salida de ellos de la Unión Europea, la misma Unión Europea cuando se creó. Y todos esos son cosas que nos deben hacer a nosotros, y gracias a este estudio de estas materias, hacer una reflexión sobre
sobre hacia dónde queremos ir como sociedad y que podemos hacer algo para las cosas que no se están haciendo bien, poner un granito de arena para que las cosas puedan fluir de una mejor manera y hacer algo bueno para todos. Yo creo que hasta aquí ese es el concepto de lo que vi gracias a las lecturas, a estas preguntas que se hicieron, básicamente sobre la importancia de la cultura en la antropología. Muchas gracias compañeros y muy buenas tardes.